Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Ya está saliendo para todos los fusionadores y jugadores la nueva actualización, el nuevo parche 1.13.0 de Ludus. Se va a empezar a hacer la apertura para todos los jugadores de manera gradual. Ya saben que los devs, obviamente para evitar una caída masiva del servidor o que haya algún bug que afecte absolutamente a todos, lo van lanzando de manera gradual, de a poquito, a algunos jugadores, como para que vayan probando y empiecen a reportar algunos errores, que por lo que me han dicho ya hay algunos, así que bueno, obviamente me imagino que los irán corrigiendo y en los próximos días ya la actualización debería estar disponible para todos. En mi caso particular, como siempre, no tengo la actualización, siempre a mí me llega en los últimos días, pero no pasa nada porque gracias a Den, uno de los integrantes del clan de Tocino Fusión, me ha pasado prácticamente screenshot de todas, o sea, imágenes de todas las cosas nuevas que trae la nueva actualización, así que vamos a analizar los nuevos héroes, ya tenemos las imágenes y lo que hace cada uno de ellos, y además tenemos nueva temporada, así que eso sí lo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a estar ingresando a la cuenta, revisando cuál es la nueva facción de la semana, que seguramente para mañana martes o probablemente para el miércoles ya tengan el mazo, el deck de la semana armado, como para que puedan sacarle el mayor jugo posible. Y obviamente vamos a estar abriendo el cofre de temporada. He terminado bastante arriba en las ligas, así que se viene un cofre interesante con legendaria asegurada. Todo esto y mucho más, chicos, en el video del día de hoy. Antes de arrancar, y como siempre, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Se viene una temporada jugosa, así que si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Antes de comenzar, quería comentarles que vamos a estar fraccionando el video en varias secciones. Vamos a arrancar analizando el anuncio que hicieron con respecto al nuevo parche, con todas las cosas nuevas que trae. Después vamos a estar revisando las estadísticas de cada uno de los héroes con su patrón de mejora, qué es lo que hace su definitiva, etcétera, etcétera. Y después al final vamos a estar ingresando al juego y vamos a estar abriendo el cofre de temporada, que como les dije antes, termina bastante arriba, así que viene con una legendaria asegurada. Bien, acá estamos con el anuncio sobre la nueva temporada y el nuevo parche, obviamente. Nos dice Luft, la nueva versión 1.13.0 ya está disponible. En unos días la nueva versión estará disponible para todos, así que manténganse al tanto. Esta actualización seguramente les brindará a todos un deleite de gelatina llameante. Esto es lo nuevo. Tenemos los nuevos héroes, tenemos a lo que sería el Imp, que en realidad en español la traducción sería el demonio. Yo les hago la traducción de los nombres que tienen ahora actualmente en el juego y que van a tener obviamente una vez que tengan la actualización disponible todos ustedes. Un héroe legendario de los forajidos, una criatura astuta y codiciosa que se aprovecha de sus enemigos dejándolos indefensos e impotentes. Desbloqueado en arena 11, bastante arriba, hay que estar en arenas como para poder desbloquear este héroe. Después tenemos al Firestarter, que básicamente en español la traducción sería mecha o mecha. Ya vamos a estar igualmente revisando lo que hace cada uno de estos héroes. Quédense tranquilos porque tengo las imágenes de cada uno, así que los vamos a analizar más en detalle un poquito más adelante dentro de lo que es el video. Un héroe legendario de los científicos locos, que es mucho más que una simple llamarada pasajera. Tenga cuidado, nunca subestime a un oficinista enojado. Desbloqueado mediante invocaciones de cristales celestiales mejorados. Este héroe, a diferencia de los otros tres, va a salir la semana que viene por medio de justamente lo que son las invocaciones de cristales celestiales mejoradas. Con lo cual, todos los cristales celestiales mejorados que tienen, guárdenlos para la semana que viene, porque si van a querer justamente tener a Mecha o a Mecha, obviamente van a tener que tener estos cristales, si no va a ser imposible desbloquearlo. Después tenemos a lo que es el Shelling Knight, o lo que sería la traducción, que es el Caballero Flema. Nada que ver la traducción, honestamente, pero me gusta mucho más Caballero Flema que el Shelling Knight. Es como más divertido, por decirlo de alguna forma. Un héroe legendario de la orden mágica y un alma solitaria y sensible. Obtiene poder de los cálidos abrazos. Desbloqueado en arena 11, una arena un poquito más baja que el demonio que habíamos visto. Y después tenemos a Defensor, que en la traducción quedó como Dargañán. Básicamente, héroe legendario de la Alianza de la Luz, espadachín, romántico empedernido. Sus embestidas son impresionantemente rápidas. Esto se desbloquea en arena 8, o sea, bastante más abajo para los que estén recién empezando o estén un poquito ahí colgados en alguna de las arenas. Bueno, van a poder
desbloquear al Defensor un poquito antes que el resto de los héroes. Después, atención con esto porque tenemos nuevas características dentro del juego. Ahí lo van a poder leer sin mayores complicaciones, los que los quieren leer en inglés. Tenemos, necesitas ayuda para encontrar tarjetas, o sea, básicamente los héroes. Te preguntas dónde conseguir más cartas para un héroe específico en Ludus. Hacer un seguimiento de las actualizaciones de la tienda de tarjetas puede resultar complicado, pero no temas. Hemos agregado un botón especial en la sección de información del héroe. Simplemente tócalo y recibirás instrucciones detalladas que cubren todos los eventos del juego. Vamos a evaluar y vamos a ver cómo funciona este botón más precisamente en lo que va a ser el video que voy a subir una vez que tenga la actualización disponible, y dentro del juego vamos a evaluar bien cómo se desempeña justamente este botón que agregaron, que es simplemente para facilitarnos un poquito más la vida a la hora de justamente consultar más información sobre el héroe dentro del juego. Después tenemos más fichas de pase de batalla. Hemos agregado fichas de pase de batalla a las recompensas del gran torneo. Ojo con esto, importantísimo, y vale muchísimo, muchísimo la pena esto que les voy a mencionar ahora, porque dependiendo de la clasificación que saquen en el torneo, recibirán entre 20 y 100 fichas de pase de batalla. Y a diferencia de lo que es el PvP, a diferencia de lo que es ladder, o sea, la subida de copa, las partidas normales que jugamos usualmente, no hay almacenamiento de fichas en el gran torneo. Esto quiere decir que no hay tope. O sea, si ustedes compran guantes y juegan con esos guantes en el gran torneo, van a poder sacar todas las fichas de pase de batalla que quieran y van a poder completar el pase de batalla en el tiempo que ustedes gusten, porque no hay límite, a diferencia de lo que es ladder. Esto me parece crucial, me parece impresionante, y mucho ojo porque ahora los guantes de gran torneo cotizan el doble. O sea, básicamente si compran guantes o tienen el Ludus Regius que les aumenta a 3 la capacidad de los guantes, bueno, sin duda alguna, por el mismo precio que tenía antes, porque esto no cambia ni el valor de los guantes, ni tampoco el Ludus Regius, van a tener la posibilidad de sacar y completar el pase de batalla mucho antes. Así que, o poder completarlo, ¿no? Porque yo siempre me termino quedando en nivel 75, nivel 80 y pico, no logro terminar el pase de batalla, y eso que juego bastante. Así que bueno, se agradece muchísimo esta nueva característica. Después tenemos un nuevo tipo de misión relacionada con el torneo. Los grupos de misiones diarias y de temporada, así como los desafíos mágicos y de portal, ahora incluyen un nuevo tipo de misión que obviamente van a estar relacionadas con el gran torneo, ¿no? Salir dentro de determinada posición. En fin, no sé cómo serán estas misiones, pero vamos a tener misiones dentro de todas las categorías de misiones relacionadas al gran torneo, lo cual está muy bien. Y después el oro se ha vuelto más asequible. Y atención con esto, porque hubo un comentario que me hicieron hace poquito en el canal que decía que las ofertas eran muy caras, que era muy difícil conseguir el oro, etcétera, etcétera. Bueno, el oro se ha vuelto más asequible. Revisamos el precio y el valor de todos los paquetes que contienen oro en la tienda, y también presentamos 3 paquetes nuevos. Encontrar el paquete adecuado para usted ahora será más fácil que nunca, y el oro ofrece aún más beneficios por su inversión. Esto se agradece muchísimo. Sé que hay mucha gente que le cuesta comprar o que tiene esmeraldas pero no le terminan de cerrar algunos paquetes que hay dentro de la tienda. Bueno, han agregado más, ya los vamos a estar revisando y vamos a estar comparando con respecto a lo que era la tienda que teníamos antes. O bueno, en mi caso, la tienda que todavía está dentro del juego con respecto a la nueva. Después tenemos optimizaciones de video, y los videos que se muestran dentro de las habilidades de los héroes ahora se cargan más rápido, perfecto para jugadores con ancho de banda limitado. Bueno, básicamente, esto de las optimizaciones de video que yo pensé que venía con respecto a mejoras en la jugabilidad o a la hora de jugar partidas, de que se iba a ver mejor las habilidades y todo ese tipo de cosas, me equivoqué, no venía por ese lado. Simplemente es los videos que están dentro de la descripción de cada uno de los héroes que te muestran las habilidades, cómo va mejorando el héroe a medida que lo va subiendo de nivel y con las fusiones. Bueno, básicamente cargan un poquito más rápido, o sea, optimizaron el juego, lo cual está súper bien, está genial. Aquellos que tenían dispositivos quizás un poquito antiguos o quizás no tienen el mejor internet del mundo, bueno, ahora les debería funcionar bastante mejor. Bien, ahora vamos a pasar a analizar a los nuevos héroes. Acá tenemos cada una de las cartas. Vamos a arrancar con el Caballero Flema, que van a ver ahí a mi costadito. Facción Orden Arcana, 1.572.633 de salud. Es un tanque brutal. Es cuerpo a cuerpo, tiene una muy buena velocidad de ataque, 1.5 segundos, atención con esto, y tiene buen daño también. El alcance es cuerpo a cuerpo, va a tener que pegar melee, o sea, esto es importante también saberlo. Al sufrir daño, Caballero Flema puede dejar caer 3 flemitas con 89.354 puntos de salud. Las flemitas tratarán de arrastrarse hasta su progenitor para volver a unirse a él. Si lo consiguen, Caballero Flema se cura 160.837
Ojo, por cada flemita, o sea, estamos hablando de que se va a curar más de 400k si es que las flemitas logran llegar al caballero flema. Hay que ver después la velocidad, ¿no?, a la cual se mueven las flemitas, porque eso va a influir claramente dentro de lo que será si el héroe está roto o no. Y aumenta el daño que inflige en 71.483 durante 5 segundos. Acá viene lo más roto para mí de este héroe, y es que no necesita energía para usar sus habilidades. O sea, Kitsune, que como siempre decimos, es el counter perfecto para toda la primera línea y hasta la segunda por momentos, en algunas ocasiones, de nuestras filas. Bueno, básicamente no lo va a afectar al caballero flema. Mucho cuidado con este héroe, porque parece ser que va a pasar a ser el tanque principal dentro del juego, hasta por sobre Tecnogolem. Hay que ver cómo funciona y hay que ver justamente dentro de partida, ¿no?, cómo se termina desarrollando este personaje. Pasemos ahora con Dargañán, de la Alianza de la Luz. Bien, tiene arriba de 1 millón de salud, así que importante también. Un poquito menos de daño. Tiene menos salud y menos daño, menos velocidad de ataque que el caballero flema, así que acá me llama muchísimo la atención. Y dice, ejecuta una serie de arremetidas contra un máximo de 3 enemigos, similar a Grisáceo, básicamente, que también afecta a 3 enemigos con su definitiva. Cada impacto inflige 53.612 de daño y provoca conmoción al objetivo durante 3 segundos, lo que reduce el daño que inflige en un 7%, muy poquito, y además lo ralentiza. Tiene un 25% de probabilidades de esquivar un ataque normal cualquiera. No está mal, o sea, para mí al lado de lo que es Caballero Flema, está lejísimo. Dargañán me parece que va a ser uno de los héroes más débiles dentro del juego. Me parece muy interesante el hecho que puede esquivar ataques normales, eso está interesante. Lo que sería más interesante es saber si esquiva el ataque normal, si le da energía al rival. Eso sería interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo es un ataque que no impacta y obviamente, bueno, eso a la hora de buscar ganar energía, quizás se ve afectado o no, no lo sé. Tenemos también el patrón de refuerzo. El patrón de refuerzo sí me parece interesante, está bueno. Segunda y tercera línea va a ser lo mejor. En el caso del Capitán Flema, que no lo habíamos visto, el patrón de refuerzo, que de hecho lo vamos a mostrar en pantalla, el patrón de refuerzo obviamente nos indica que lo tenemos que colocar por lo menos en segunda fila o en primera, aunque para mí, por las características que tiene, va a ir en primera línea, sí o sí. Después tenemos al demonio, que algunos de los que estuvieron jugando ya con este héroe les ha gustado y mucho, y para muchos es justamente el mejor héroe de esta actualización. Buena cantidad de salud, atención con esto, buen daño también. La velocidad de que es 0,8 segundos, no es tanto, es melee también, pero tiene velocidad de desplazamiento muy alta, al igual que Dargañán, si no vi mal. Deshace todos los refuerzos de combate y los escudos de 3 enemigos. Ludus ve nuestros videos, los analiza y los escucha. Si no, no se explica, porque justamente yo dije que Grisáceo debería romper escudos, si es que lo queremos tener dentro del meta, porque solamente con las cortas curaciones no alcanzaba. Y cuando me preguntaron qué héroe o qué características debería tener uno de los nuevos héroes que salga en Ludus, yo dije que falta un héroe que rompa escudos. Los escudos están brutalmente fuertes y obviamente a la hora de elegir regeneraciones, cuando ya hay cortacuraciones, o escudos, cuando los escudos no los rompe nadie y los tenés que bajar, obviamente siempre te vas a inclinar por los escudos. En este caso, Demonio rompe los escudos, así que atención con estos, porque los escudos obviamente van a recibir un nerf siempre y cuando Demonio esté en alguna de las composiciones. Además les provoca debilidad, lo que aumenta el daño que sufren en un 25% y les inflige 78.270 de daño durante 3 segundos. Tenemos el patrón de refuerzo, me encanta, está buenísimo. Segunda o tercera línea va a ser lo ideal para poder aprovechar ese patrón de refuerzo de Demonio, porque además no es un tanque. Sí, por la salud que tiene, puede aguantar bastante bien. Y obviamente poder hacer uso, ¿no?, de su definitiva, que es lo más interesante. Pasemos con Mecha o con Mecha, el último, el oficinista enojado, por lo que nos comentaron. Científicos locos, no tiene tanta salud porque obviamente es un héroe de rango, se va a ubicar, ahí lo vemos con el patrón de refuerzo, tercera o cuarta línea, un patrón de refuerzo sumamente interesante, me gusta mucho ese patrón de refuerzo. Y lo que dice, bueno, tiene buen daño, la velocidad de ataque es bastante lenta a comparación de los anteriores, pero bueno, se refugia en un búnker que tiene un escudo con 533.742 puntos de salud. ¡Ojo con esto! Mientras está en su interior, sus ataques infligen 17.790 de daño adicional y abarcan el tablero entero. Vuelve a salir si el búnker resulta destruido, o sea, el búnker se va a plantar ahí
con 500.000 de puntos de salud y hasta que no venga un grifo o alguien y lo reviente, Mecha va a estar adentro del búnker resguardado. Esto es letal, porque quienes tienen el grifo, que hasta ahora se jactan de que pueden eliminar prácticamente cualquier tropa de la backlane, bueno, Mecha no va a ser tan fácil de eliminar como por héroes como justamente Pesadilla, Grifo, que van directamente hacia ese objetivo, ¿no? Después tenemos, si muere, Mecha incendia la zona circundante, lo que inflige 11.136 de daño a los enemigos circundantes durante 3 segundos. Un efecto similar al de Dragonino, ¿no? Con lo que es la llamarada que deja dentro del tablero. Interesantísimo Mecha, obviamente debería ser, en principio, el héroe más fuerte, aunque a mí Capitán Flema, o Caballero Flema, me parece sumamente roto e interesante, al igual que Demonio. Siento que el único Dargañán es el único que va a estar sumamente débil. Habría que verlo, habría que probarlo, quizás me equivoco, una vez que esto es todo teoría, chicos, esto son especulaciones y es mi opinión personal con respecto a los héroes, pero yo creo que en orden el Caballero Flema y Mecha van a estar súper fuertes, van a estar súper interesantes. Después, en tercer lugar, probablemente el Demonio y en último Dargañán por lejos. Bien, y ahora ya estamos dentro de Ludus, estamos dentro de nuestro juego porque se viene la apertura del cofre de temporada. Tenemos legendaria asegurada y bueno, acá nos dice que arrancó la carrera de los héroes. Yo tengo acá todas las misiones para reclamar. Como siempre les digo, chicos, guarden las misiones. Bueno, acá me acaban de borrar todas las misiones de temporada que ya tenía completas. No sé por qué. Ah, porque vuelve a arrancar la temporada. Bueno, en fin. Cosas que pasan. He perdido todas las misiones que tenía. Pero bueno, en fin. No pasa nada. Ya vamos a completar las nuevas. Acá vamos a empezar a aceptar todas las que tenemos. Perfecto, cofre nuevo, excelente. Y ya quedamos primeros dentro de la carrera de los héroes. Esto es lo que les digo siempre, chicos. Hagan las misiones, guárdenlas del domingo para el lunes y automáticamente van a tener gran parte de la carrera de los héroes dentro del bolsillo. Con esto van a asegurar prácticamente del primer al tercer lugar, cuarto lugar, seguro. No debería fallar si después obviamente son regulares dentro del juego. Vamos a obtener las recompensas también del pase. Acá tenemos la cazadora, perfecto, 200 de orito, 23 inusuales. Y tenemos 2 días de Ludus Regius, que de momento no lo voy a desbloquear. Lo voy a desbloquear más adelante si es que lo veo necesario, si no, lo voy a guardar. Sepan que ustedes esto también lo pueden hacer. Si saben que viene el fin de semana, etcétera, no reclamen la recompensa, la reclaman cuando ustedes quieren, no la van a perder. Y esos 2 días de Ludus Regius, que realmente valen mucho, lo aprovechan los fines de semana que saben que van a poder jugar, como para jugar ladder y no perder tantas copas en el arranque, jugar el gran torneo con los 3 guantes disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuál es la facción de la semana. Esto lo vemos por acá. Seleccionando facción de la semana, que si no me equivoco son, así es, bueno, la Legión de la Oscuridad, que ha tocado ahora, y el refuerzo es, segunda oportunidad, los héroes de la facción de la semana tienen un 33% de probabilidad de regresar de la muerte con un 50% de sus puntos de vida máximos. Interesantísima, refuerzo de la semana, o sea, me gusta muchísimo, creo que va a valer la pena usar unos cuantos héroes, de lo que es esta facción. A ver, la realidad es que ¿cuántos héroes de la facción de la semana tenemos disponibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 legendarios. Y podríamos armar un deckcito con Pesadilla, Tután Ramón, Muerta, Macabrus y Ojo Ultra Rojo, aunque estos dos últimos, Macabrus y Ojo Ultra Rojo, podrían llegar a pisarse dentro de una composición. A la hora de pensar un poquito en sus patrones de mejora, son muy similares, los dos van a la última línea, entonces no sé si los pondría juntos. La Diabla obviamente no la voy a colocar dentro de lo que es el deck de la semana, pero el deck de la semana ya lo vamos a ver un poquito después. Tengo que probar obviamente cartas, no voy a armar el deck de la semana y lo voy a mandar sin siquiera probarlo. Eso quédense tranquilos, van a tener un deck de la semana que funcione y que sea viable, ¿no? Y que tenga el genio, como siempre. Que ya me burlan todos y se quejan, Nachito, siempre usas el genio. Es que el genio, primero, sé que lo tienen todos. Segundo, está fuertísimo, está roto, es un héroe que me encanta. Entonces, ¿para qué variar, no? El genio, mientras entre dentro del deck de la semana y me traiga resultados, va a seguir apareciendo. Y mejor para ustedes que no necesitan desbloquear ninguna carta, porque el genio lo tienen todos. Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que es la recompensa de la semana. Ah, bueno, acá en invocaciones de cristales celestiales mejorados tenemos al patocóptero. Esto es la rotación que tienen absolutamente todos. Vamos a buscarlo, subir de nivel. Me parece que el patocóptero vale la pena. Tenemos 125 cristales celestiales mejorados. Aunque hay que pensar, como les dije, la semana que viene va a salir Firestarter o Mecha. Así que bueno, tengan en cuenta y tengan a bien guardar algunos como para poder sacarlo, ¿no? Vamos a ir a lo que es la recompensa. Fíjense, habíamos llegado a Caballero 2, 5.953
copas, una gran temporada que marcamos, una enorme temporada que marcamos, chicos. Intenté llegar a las 6.000. La verdad es que por tema de tiempo, ayer era muy tarde, tenía mucho sueño y dije, bueno, ya está, listo. No nos vamos a meter a llegar a las 6.000 copas, estaba muy cansado. Pero llegué a las 5.900, que ya cuando te dan la legendaria gratis, ¿no? Saqué el paladín, así que no se perdieron de nada. Honestamente, el paladín no sirve, es un héroe bastante débil. Vamos a continuar y vamos a ver la recompensa, chicos. Vamos a obtener, perfecto, y vamos a empezar a abrir de a poquito para meterle un poquito más de picante. Aunque creo que la legendaria siempre sale al principio. 600 esmeraldas, tenemos 4.500 de oro. Ah, bueno, ok, la legendaria va a quedar para el final, me parece. 260 rompechismes, 260 vikingos también, vienen todas las inusuales. Cazadora, Doctor Pandemio, raras, Aracnia también. Electrimago, dame genios. Hugo el verdugo, dame genios. No, cruzado. Y ahora sí, chicos, se viene carta legendaria. ¿Cuál me gustaría que saliera a mí? Bueno, no tenemos las nuevas, así que no puedo pedir ninguna de las nuevas. Pero sí me gustaría mejorar justamente el patocóptero. Me falta una sola. O sea, sacar un patocóptero sería lo ideal, sería fantástico. Y tenemos Dragonino. Tenemos Dragonino y con uno más llegamos al nivel 9. Está súper bien. No me puedo quejar, la verdad. Excelente, extraordinario. Y tenemos, bueno, todas las recompensas que podemos ya reclamar por estar en Liga 1. Obviamente el reset tiene mucho que ver con las copas finales que cada uno de ustedes alcanza. Así que, bueno, empezará y tocará volver a empezar a subir ligas como debe ser dentro de cada una de las temporadas dentro de Ludus. Acá, obviamente, no tenemos todavía lo que es el nuevo parche, tenemos justamente acá, pero vamos a comparar lo que son las tiendas dentro del juego, teniendo en cuenta que la tienda ha cambiado. Primero tenemos nuevas ofertas, acá lo que son las mega ofertas, etcétera. Vamos a tener, lo van a tener acá arriba ustedes para poder compararlo. Compra un artículo o 2 o 3. Acá tenemos al Rey Mono, más 10.000 de oro. Además, bueno, con el aumento de nivel, si es que tenés la carta que te falta, si no me equivoco. Fíjense que te dan, dependiendo de la cantidad de cartas que te falten, una para el Rey Mono, una para lo que es el Batracelerón, 6 para el Grifo, más una cierta cantidad de oro por un precio, que bueno, ahí tenemos el precio de lo que serían los colones, si no me equivoco es la moneda de Costa Rica. Pueden subir de nivel directamente al héroe, cosa que está sumamente interesante. Hoy en día no tenemos esa posibilidad dentro de lo que es la tienda, así que está muy, pero muy bueno. Y después, y creo que lo más interesante de todo, tenemos actualización en términos de oro dentro de lo que es obtener oro por medio de esmeraldas. Actualmente tenemos solamente lo que son 3 paquetes, el puñado de oro por 80 esmeraldas de 1000, tenemos un montoncito de oro por 10.000 a 650 esmeraldas y después tenemos el cáliz de oro de 100.000 de oro por 6.000 esmeraldas. Tenemos una actualización brutal con respecto a esto, porque la nueva tenemos el puñado de oro que se mantiene, mismo precio, después el montoncito de oro cambia, básicamente son 300 esmeraldas menos y nos otorga la mitad de oro. Después tenemos 25.000 de oro, el Ucha de oro, que sale 1.500 esmeraldas, lo cual acá ya 25.000 de oro es un monto más que interesante. El maletín de oro, 60.000 de oro por 3.000 esmeraldas. El cáliz de oro que nos da 140.000 monedas de oro por 6.000 esmeraldas. Y después tenemos la caja fuerte de oro, que son 350.000 de oro, una barbaridad, por 12.000 esmeraldas, que también es una barbaridad, ¿no? O sea, realmente no son baratos, pero la realidad es que metieron algunas cositas más, como para que si ustedes quieren invertir esmeraldas en oro, que yo siempre les digo, inviertan esmeraldas en lo que son los desafíos, no los gasten en este tipo de cosas que para mí no terminan de rendir, pero si quieren meter un boost dentro de la cuenta y dicen, bueno, esta semana se come familia, se cena, tenemos platita, vamos a invertirlo en Ludus para subir más rápido. Bueno, perfecto. Acá tienen unas cuantas opciones más a la hora de adquirir oro para mejorar lo que es el porcentaje general de la cuenta. Y bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Analizamos absolutamente todo lo nuevo que trae la nueva actualización. Les recomiendo también que se mantengan atentos al canal, porque obviamente en cuanto tengamos la actualización vamos a tener los héroes disponibles para poder probarlos todos in-game, para que puedan evaluar si realmente funcionan o no, y obviamente van a tener mi opinión al respecto, que siempre les digo y les soy honesto, este héroe funciona, este héroe no sirve, etcétera, etcétera. Vamos a traer el dexito de la semana también,
Dudo que la actualización me la traigan para mañana, así que probablemente mañana tengan el deck de la semana. Lo voy a estar preparando entre el día de hoy y el día de mañana también. Se vienen también, obviamente, tier list actualizada con los nuevos héroes y todo lo que tengan que saber con respecto a este nuevo parche. Como siempre, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Buen arranque de temporada para todos. Adiós.